Movíase aquello que debía moverse, el follaje de algún castaño, pero su estremecimiento minucioso y total, ejecutado hasta los menores matices y las extremas delicadezas, no se vertía sobre lo demás, no se fundía con ello, permanecía circunscripto, expuesto sobre aquel fondo de silencio que no absorbía nada, los rumores más lejanos, que debían de venir de jardines situados al otro extremo del pueblo, percibíanse detallados con tal perfección que ese efecto de lejanía parecía que lo debían tan solo a su pianísimo, como esos motivos en sordina tan bien ejecutados por la orquesta del conservatorio, que, aun que no perdamos una sola nota de ellos, nos parece oírlos fuera de la sala de conciertos, y que hacían a todos los abonados antiguos, y también a las hermanas de mi abuela, cuando Swann les daba sus billetes, aguzar el oído como si oyeran el lejano avanzar de un ejército en marcha que aún no había doblado la esquina de la calle de Trevis. Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme por parte de mis padres las más graves consecuencias, mucho más graves en verdad de lo que hubiera podido suponer ningún extraño, y que cualquier persona de fuera habría creído derivadas de faltas verdaderamente bochornosas. Pero en la educación que a mí me daban, el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños, y me habían acostumbrado a poner en primera línea, sin duda por ser aquellas contra las cuales necesitaban precaverme más cuidadosamente, esas faltas cuyo carácter común era, según yo comprendo ahora, el que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso. Pero entonces no se pronunciaba esa palabra, no se declaraba ese origen que pudiera hacerme creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia. Pero yo conocía muy bien esas faltas en la angustia que les precedía y en el rigor del castigo que llegaba después, y bien sabía que la que acababa de cometer era de la misma familia que otras por las que fui severamente castigado, pero más grave aún. Cuando fuera a ponerme delante de mi madre en el momento de subir ella a acostarse y viera que me había estado levantado para decirle adiós, ya no me dejarían estar en casa y al día siguiente me mandarían al colegio, era cosa segura. Pues bien, aunque tuviera que tirarme por la ventana 5 minutos más tarde, prefería hacerlo. Lo que yo quería era mi madre, decirle adiós, y ya había ido muy lejos por aquel camino que llevaba a la realización de mi deseo para poder volverme atrás. Oí los pasos de mis padres que acompañaban a Swann, y cuando el cascabel de la puerta me indicó que acababa de marcharse, me puse a la ventana. Mamá estaba preguntando a mi padre si le había parecido bien la langosta, y si el señor Swann había repetido del helado del café y de pistache. Los dos me habían parecido buenos, dijo mi madre. Otra vez probaremos con otra esencia. No os podéis figurar lo que me parece que cambia Swann, dijo mi tía. Está viejísimo. Mi tía tenía tal costumbre de ver siempre en Swann al mismo adolescente que se extrañaba al descubrirle de pronto más años de los que ella le echaba. Mis padres, además, comenzaban a ver en él esa vejez anormal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros, de todas las personas para las cuales parece que el gran día que no tiene día siguiente sea más largo que para los demás, porque para ellos está vacío y los momentos van adicionándose desde por la mañana sin llegar a dividirse después entre los hijos. Creo que le dan muchos disgustos la bribona de su mujer, que vive, como sabe todo con Bray, con un tal señor de Charlus. Es la irrisión de todo el mundo. Mi madre nos hizo observar que, sin embargo, desde hace algún tiempo no estaba tan triste, y ya no hace tanto como antes el ademán ese de su padre de secarse los ojos y pasarse la mano por la frente. Yo creo que en el fondo ya no quiere a esa mujer. Claro que ya no la quiere, contestó mi abuelo. Tuve ya hace tiempo una carta suya que por lo pronto no me convenció y que no deja lugar a dudas respecto a los sentimientos que abriga hacia su mujer, por lo menos al amor que le tenga. Ah, y ya he visto que no le habéis dado las gracias por el vino de Asti, añadió mi abuelo dirigiéndose hacia sus dos cuñadas. ¿Que no le hemos dado las gracias? Ya lo creo, y me parece aquí, para entre nosotros, que nos ha salido muy bien, contestó mi tía Flora. Sí, te salió perfectamente. Yo te admiré, dijo mi tía Celina. Tú también se lo has dicho muy bien. Sí, la verdad es que estoy bastante contenta de mi frase sobre los vecinos amables. ¿Y eso le llamáis dar las gracias? Exclamó mi abuelo. Eso sí que lo he oído, pero ¿cómo me iba yo a figurar que se refería a Ana Swan? Podéis estar seguras de que él no se ha enterado.
Ya lo creo, Swan no es tonto, y no me cabe duda de que ha sabido apreciarlo. No iba a decirle cuántas eran las botellas y lo que costaban. Mis padres se quedaron solos, sentáronse un momento y luego mi padre dijo, bueno, pues si tú quieres subiremos a acostarnos. Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño, y no será ese anodino helado de café el que me haya desvelado. Veo luz en la cocina y, ya que Francisca está levantada esperándome, voy a decirle que me desabroche el corsé mientras que tú te desnudas. Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo que daba a la escalera. La oí que subía a cerrar su ventana. Sin hacer ruido salí al pasillo. Tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar, pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto y de alegría. Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá. Por fin la vi a ella, y eché a correr hacia sus brazos. En el primer momento me miró con asombro, sin darse cuenta de lo que pasaba. Luego en su rostro se pintó una expresión de cólera. No me decía ni una palabra. En efecto, pocas cosas menos importantes que aquella había estado sin dirigirme la palabra varios días. Si mamá me hubiera hablado, eso habría sido reconocer que se podía seguir hablando conmigo, y además me hubiese parecido aún más terrible cosa, como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba, el silencio y el enfado eran pueriles. Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado cuando ya está decidido a despedirle, el beso que se da a un hijo cuando se lo manda a sentar plaza, beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desavenencia de 2 días. Pero mamá oyó a mi padre subir el tocador en donde estaba desnudándose y para evitar el regaño que me echaría me dijo con voz entrecortada por la cólera, anda, corre por lo menos, que no te vea aquí tu padre esperando como un tonto. Pero yo seguía diciéndole, ven a la alcoba a darme un beso, aterrorizado al ver cómo ascendía por la pared el reflejo de la bujía de mi padre, pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación, en la esperanza de que mamá, para que mi padre no me encontrara allí, si ella seguía negándose, me dijera, vuelve a tu cuarto, que yo iré. Pero ya era tarde, mi padre estaba allí, delante de nosotros. Murmuré sin querer estas palabras que no oyó nadie, estoy perdido. Pero no hubo nada de eso. Mi padre me negaba constantemente licencias que se me consentían en los pactos más generosos otorgados por mi madre y mi abuela, porque no daba importancia a los principios y para él no existía el derecho de gentes. Por un motivo contingente o sin motivo alguno, me suprimía a última hora un paseo tan habitual ya, tan consagrado, que no se me podía quitar sin cometer dolo, o hacía lo que aquella noche, decirme que me fuera a acostar sin más explicaciones. Pero precisamente por carecer de principios, en el sentido que daba la palabra mi tía, tampoco tenía intransigencia. Me miró un momento con cara de extrañeza y de enfado, y en cuanto mamá le explicó con unas cuantas frases embarulladas lo que había pasado, le dijo, pues mira, ya que decías que no tenía sueño, vete con él y estate un rato en su alcoba, yo no necesito nada, pero el que yo tenga o no sueño no tiene nada que ver, a este niño no se le puede acostumbrar a... Si no es acostumbrarle a nada, dijo mi padre encogiéndose de hombros. Ya ves que el niño tiene pena, el pobre tiene un aspecto atroz, no hay que ser verdugos. ¿Qué vas a sacar en limpio con que se te ponga malo? Ya que hay 2 camas en su cuarto, di a Francisca que te prepare la grande, y por esta noche duerme en su alcoba. Vamos, buenas noches. Yo, que no tengo tantos nervios como vosotros, voy a acostarme. No era posible dar las gracias a mi padre. Lo que él llamaba sensiblerías le hubieran irritado. Yo no me atreví a moverme. Allí estaba el padre, aún delante de nosotros, enorme, envuelto en su blanco traje de dormir y con el pañuelo de cachemira que se ponía en la cabeza desde que padecía las jaquecas, con el mismo ademán con que Abraham, en un grabado copia de Venoso Gozzoli que me había regalado Swan, dice a Sara que tiene que separarse de Isaac. Ya hace muchos años de esto, la pared de la escalera por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía, a largo tiempo que ya no existe, en mí también se han deshecho muchas cosas que yo creí que durarían siempre, y se han alzado otras nuevas, preñadas de penas y alegrías, que entonces no sabía prever, lo mismo que hoy me son difíciles de comprender muchas de las antiguas. Hace mucho tiempo también que mi padre ya no puede decir a mamá, vete con el niño. Para mí nunca volverán a ser posibles horas semejantes, pero desde hace poco otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente
los sollozos de aquella noche, los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad, esos sollozos no cesaron nunca, y porque la vida va callándose cada vez más en torno mío, es por lo que los vuelvo a oír, como esas campanillas de los conventos tan bien veladas durante el día por el rumor de la ciudad, que parece que se pararon, pero que tornan a tañer en el silencio de la noche. Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento en que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echaran de casa. Mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos como recompensa de una buena acción, y hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico el comportamiento de mi padre conmigo, conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que le distinguía y que derivaba de que su conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan premeditado. Y puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad cuando me mandaba acostarme era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o de mi abuela, porque su naturaleza es mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que la de mi mamá y mi abuelita. Probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches, cosa que ellas sabían muy bien, pero que me querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad. Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no sé si hubiera tenido ese valor, pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento alguno esas horas tan distintas de las que yo lógicamente me esperaban, cuando Francisca preguntó, al comprender que pasaba algo, viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya y dejándome llorar sin reñirme, ¿qué le sucedía al señorito que lloraba tanto? Mamá contestó, ni él mismo lo sabe, está nervioso, prepárame enseguida la cama grande y suba usted a dormir. Y así, por primera vez, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo a la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar. Y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que habían dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá de subir a mi cuarto y de su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor, y de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz, y no lo era. Parecíame que mi madre acababa de hacerme una primera concesión que debió costarle mucho, que era la primera abdicación por su parte de un ideal que para mí concibiera y que ella, tan valerosa, se confesaba vencida por primera vez, que si yo había ganado una victoria era a ella a quien se la gané, que había logrado, como pudiera haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar su voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido habría dicho mamá, no, no quiero, no te cuestes aquí, pero conocía bien aquella práctica discreción suya, realista, diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela, y me daba cuenta de que ahora que el mal ya estaba hecho, prefería dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Verdad que el hermoso rostro de mi madre tenía aún el brillo de la juventud, aquella noche en que me guardaba cogida las manos intentando acabar con mi llanto, pero precisamente se me figuraba que aquello no debía ser, y su cólera habría sido menos penosa para mí que aquella dulzura nueva, desconocida de mi infancia, y que con una mano impía y furtiva acababa de trazar en su alma la primera arruga y pintarle la primera cana. Este día me hizo llorar aún más, y entonces vi a mamá que conmigo no se dejaba nunca llevar por ningún enternecimiento, dejarse ganar de pronto por el mío, y vi que refrenaba sus ganas de llorar. Como se diera cuenta de que yo lo había notado, me dijo riendo, este gorrión, este tontito, va a volver a su mamá tan boba como él, si seguimos así.